¿Qué es el sistema nervioso? A ver, ¿qué es? ¿Qué es el sistema nervioso? ¿Cómo lo define? El sistema nervioso, ¿qué hace? Primero nos orienta con el medio ambiente. Primero. ¿Qué más hace el sistema nervioso? Nos pone a llorar, nos pone a reír, regula nuestra conducta, tiene que ver con el conocimiento, proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera, parte cognitiva. Ahora viene lo más importante y es, ¿cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? La neurona. Y lo elemental, que ya lo saben, esa neurona consta de ¿qué? De tres cosas. Una parte periférica que son las dendritas. ¿De qué se encargan las dendritas? De recoger los estímulos. Y también sirve para hacer sinapsis con otras neuronas. La segunda parte es el cuerpo o soma. ¿De qué se encarga el cuerpo y la neurona? De procesar la información. Se procesa la información. Y tiene dos posibilidades, o la guarda o la envía para que sea leída, etcétera, etcétera. Entonces tenemos para veces el axón o cilindroeje, que sirve para qué? Para enviar el mensaje. Y ese mensaje puede ser de dos tipos, sensitivo o motor. Sensitivo o motor. De tal manera que con el sistema nervioso empezamos a clasificar las neuronas de carácter sensitivas y neuronas de carácter motoras. De ahora en adelante, todo lo que signifique sensitivo se va a denominar aferente. Y todo lo que corresponda a motor es eferente. De tal manera que mi sistema nervioso, que recibe impulso de todo mi cuerpo, con una sola neurona no basta, sino que hace sinapsis con otras neuronas. Le ponemos aquí otra neurona igual que la anterior. Y estas uniones de neuronas se llaman sinapsis. O sea que aquí voy a tener una sinapsis. Y siempre a nivel de toda sinapsis va a haber un neurotransmisor. Generalmente tenemos 4 tipos de neurotransmisores básicos, que son la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, que después más adelante vamos a darle una connotación a cada una de esos neurotransmisores. Acá. De tal manera que los impulsos aferentes requieren de un grupo de neuronas que lo vamos a denominar vías sensitivas, y un grupo de neuronas eferentes que vamos a llamar vías de carácter motora. Las vías sensitivas siempre van a buscar el cerebro o el cerebelo, o sea que son vías ascendentes, y las vías motoras descienden, o sea, vías descendentes, las sensitivas, aferentes o ascendentes, motoras, descendentes o eferentes. ¿De acuerdo? Sin embargo, a nivel del cerebro, ¿cuántas millones de neuronas tiene nuestro cerebro aproximadamente? 100 millones de neuronas. Y cada día nos vamos desgastando, y con el alcohol, la drogadicción, se va deteriorando cada día esas neuronas. De tal manera que vamos a tener entonces los tipos de sinapsis que se pueden hacer a nivel del sistema nervioso central. Ya tenemos esta sinapsis entre un axón y una dendrita, la sinapsis axodendrítica. Después ponemos aquí otra neurona y tenemos aquí este axón con un axón, la unión axónica. Y ponemos aquí otra neurona y hace sinapsis con el cuerpo de la neurona. Sería una sinapsis axosomática.
Y la última sería esta aquí, entre dos dendritas. Dendrodendríticas. O sea, tengo 4 posibilidades de sinapsis dentro de mi sistema nervioso. Axodendrítica, axónica, axosomática y dendrodendrítica. Este número de sinapsis hoy en día va a avalar la inteligencia del ser humano. Ya no es el peso del cerebro como se consideraba antes, sino entre más sinapsis hagamos en los procesos de aprendizaje, más inteligente vamos a ser. Después más adelante vamos a hablar de algunas cositas al respecto. Y eso es lo que se llama la teoría de la plasticidad neuronal, la capacidad de las neuronas de despertar y hacer sinapsis. Por eso hoy en día vemos cómo personas adultas están estudiando y salen adelante. O sea que ese cuento que decía que el oro viejo no habla, ya eso se acabó. Nuestro cerebro tiene neuronas dormidas, que no necesitamos sino excitarlas para que despierten, hagan sinapsis y contribuyan con un proceso de aprendizaje acá. Entonces, esta es la situación a nivel del sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central deriva del ectodermo. Entonces tenemos acá esta vesícula y aquí ponemos entonces nuestro ectodermo, la notocordia, aquí estaría el endodermo. Y entre los dos estaría aquí entonces el mesodermo. Acá. El mesodermo. A nivel del ectodermo se va a iniciar lo que llamamos las crestas neurales. Y esas crestas se van a unir en la parte posterior hasta constituir el tubo neural. Pero parte de esas crestas quedan a nivel periférico. Aquí. Perdón. Y esa cresta periférica, por fuera del tubo neural, va a dar origen a los ganglios espinales o ganglios raquídeos. Mientras que el tubo neural empieza a crecer de forma longitudinal y hace esto. Inicialmente está abierto por 2 neuropolos, anterior y el neuropolo posterior. ¿Al cuánto tiempo se cierra el neuropolo anterior? A ver, ¿al cuánto tiempo? ¿Cuánto? Día 23, 24 más o menos. Y el neuropolo posterior, el día 28. Si no se cierran, vienen malformaciones como anencefalia, o acá se podía producir mielomenicoceles, etcétera, etcétera. Entonces este tubo neural inicialmente se va a dividir en 3 vesículas. 1, 2 y 3 vesículas. Y esas 3 vesículas serían el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. 3 vesículas. Y la primera y la tercera se va a dividir en otras 2. De tal manera que aquí tendríamos entonces 2 vesículas que serían telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo queda igual, no cambia. Y el romboencéfalo se divide en otras 2, que serían el metencéfalo y el encéfalo. Una vez que ya yo he hecho esta definición desde el punto de vista embriológico, entonces ahora sí empezamos a hablar del sistema nervioso como tal. Y ese sistema nervioso se divide en 3 parcelas. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Cojamos rapidito el autónomo. Usted tiene por allá un estudio. El sistema nervioso autónomo se divide en 2, simpático y parasimpático. Con una connotación que ya ustedes saben, que el sistema nervioso autónomo es motor. Porque recuerdan que ¿qué hacía el simpático en el corazón? Taquicardia. La mueve. ¿Qué hace el parasimpático a nivel intestinal? Aumenta el peristaltismo, está moviendo. O sea, sistema motor. Eso lo dejamos tranquilito. El sistema nervioso periférico está denominado por 2
circunstancia, que son los pares craneales y los nervios raquídeos. Los dejamos por ahí para irnos tocando a medida que avanzamos en el curso. Y el sistema nervioso central, ¿qué constituye? Toda la estructura en sí, lo que llamamos encéfalo y médula espinal. Y en el encéfalo metemos entonces cerebro y encéfalo, tallo cerebral, cerebelo y médula o médula espinal. ¿De acuerdo? ¿De qué se encarga el sistema nervioso central? ¿De qué? De procesar información y dar respuesta a esa información. Y esa información puede ser de carácter cognitivo, adquiriendo conocimiento y dando respuesta a ese conocimiento. O puede ser una información de tipo sensitivo, por ejemplo, si yo me chuzo, doy respuesta a ese chuzón separando pues la parte que me chucé del estímulo que me está produciendo la noxa o el daño. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cogemos el sistema nervioso central y lo vamos a deglutir de la siguiente forma. A. Cerebro. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es el cerebro? A ver. ¿Qué es el cerebro? El cerebro piensa, el cerebro llora, el cerebro ríe, el cerebro se emociona, el cerebro es cognitivo, tiene los procesos de aprendizaje. ¿Qué es el cerebro? Que no aparezca ahí la putería. Entonces ese cerebro nosotros lo vamos a dividir en dos hemisferios, derecho y hemisferio izquierdo, con una connotación desde ahora que cada hemisferio regula el cuerpo del lado contralateral, cada hemisferio. Y la pregunta es cuánto pesa en promedio el cerebro. 1.300 gramos aproximadamente. Y ese cerebro que está en dos hemisferios, decimos lo siguiente: ¿qué tiene cada hemisferio? ¿O qué división tiene cada hemisferio? Vamos a hablar de ello en forma general. Entonces cogemos esta fisura lateral o de Silvio, fisura lateral de Silvio y fisura central o de Rolando. Una vez que yo cojo estas dos fisuras o cisuras, he dividido cada hemisferio en 4 lóbulos. Y le vamos a dar connotación: lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Cuando ya yo tengo esta división, ahora sí debo entrar en contacto con la siguiente definición. Ese cerebro que se ha dividido en 4 lóbulos tiene una connotación. El lóbulo frontal lo vamos a conocer como cerebro anterior o cerebro motor. Anterior o motor. Y todo el resto de los otros lóbulos lo vamos a conocer como cerebro posterior o cerebro sensitivo. O sensitivo. ¿Qué intuimos en este instante? Que toda la información que yo reciba debe ir al cerebro sensitivo. ¿Y el cerebro motor sirve para qué? Para evocar esa información, para dar respuesta a esa información. O sea que ustedes me están oyendo con el cerebro sensitivo, me están viendo con el cerebro sensitivo. Si tocan y palpan algo, cerebro sensitivo. Si doy respuesta al estímulo, la respuesta es de carácter motor. ¿De acuerdo? Si yo pregunto qué están viendo, me van a decir el dibujo disque de un cerebro. Dieron respuesta a la pregunta, pero lo están viendo. Vieron eso. Te vamos a coger cada segmento y decimos lóbulo frontal. ¿Qué implicación tiene el lóbulo frontal? A. Es de carácter motor. El lóbulo frontal es cognitivo. Lóbulo frontal tiene conducta. Lóbulo frontal habla. El lóbulo frontal. Miren esos detalles.
Con esas 4 condiciones decimos entonces, lóbulo frontal presenta el área 4. Ahí. Se denomina área motora somática. Motora somática. O sea que esto que yo estoy haciendo es motor somático, este es mi cuerpo. Motor. Y esta área 4 que mueve mi brazo derecho, ¿en qué hemisferio está? Izquierdo. Área motora somática. Hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? Miren acá lo que yo voy a hacer. Trauma craneoencefálico y este movimiento. ¿Qué lado tengo paralizado? ¿Qué lado? El lado izquierdo. Daño en el área 4 del hemisferio. ¿De acuerdo? Porque yo estoy moviendo este lado, este que no puedo mover, mire, este está paralizado. Daño en el hemisferio contralateral. Área motora somática. En adelante. Trauma craneoencefálico que compromete esa área y manifiesta por hemiplegia. Parálisis de medio cuerpo, el lado contralateral. Términos. Después encontramos aquí el área 6, 8, 9 y 10. El área de la conducta. Conducta, o sea, la frontalización. Paciente que tenga un trauma a nivel de la parte anterior del lóbulo frontal va a tener trastorno de la conducta. Si tenía un comportamiento, va a tener un comportamiento distinto a partir del trauma. Va a actuar en una forma distinta. Era que mi papá no era así, tuvo un trauma y mire cómo es ahora. Agresivo a la clase, etcétera, etcétera. Exhibicionista, ¿sí? Eso se presenta. Y aquí mismo encontramos el área 44 y 45. Área cortical del habla. Yo hablo a través del área 44 y 45 y se conoce como el área de Broca. Área de Broca. La lesión de ese nivel se llama afasia de Broca. Afasia. Pero dominante en el hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces miren el detalle, lo puedo hacer acá. Como ya ustedes son unos genios, ¿qué pinté yo ahí? Un pie. Y aquí un clavito. ¿De acuerdo? O sea, tengo un estímulo a ese nivel. ¿A dónde va a llegar ese estímulo? Al cerebro sensitivo. Entonces ahora vamos a trabajar cerebro sensitivo. Y coge el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal encuentro el área 312. 312. Se conoce como el área sensitiva somática, de aquí para acá, porque aquí para allá la sensibilidad del nervio trigémino, quinto par craneal, que ya ustedes se lo saben, pero que lo vamos a trabajar de estos modos. Somática, área 312. O sea que este chuzón, ¿a dónde va a llegar? Al área 312. ¿Qué hace el área 312? Le manda la información al área 4 para que yo haga esto. Retire la extremidad que está siendo comprometida o el área comprometida frente a ese clavo. Pero como mi cerebro es hologístico, trabaja todo al mismo tiempo, él hace esto. Aquí y aquí. Le manda la información a todo el lóbulo frontal. Por eso usted está en condiciones, ¡ay, hueputa! Ese fue el chuzón. Conducta. Si no, esa grosería la dijo. Pero lo expresó, habló. Ese es el lóbulo frontal, el área sensitiva somática. Ahí debajito vamos a encontrar el área 43. Centro cortical del gusto. Pero es el gusto que entra por las papilas gustativas a nivel de la lengua. Y estas papilas gustativas están inervadas por 3 pares craneales, cuáles son facial, glosofaringio y vago.
ese nervio van a mandar información allá a través de otra estructura que vamos a ver estos días. O sea, allá es donde yo percibo el gusto como tal. Aquí lo proceso, porque eso es lo que hace el cerebro, procesar información, el cerebro sensitivo. Acá. En este mismo lóbulo parietal tenemos el área 5-7. 5-7. Se conoce como el área videoespacial. ¿Y qué significa videoespacial? Cuando yo miro, estoy mirando el espacio más la imagen que está a nivel del espacio. Por eso cuando usted mira a través de, no solamente ve el edificio, sino lo que hay más allá del edificio. Y esa área es muy perfeccionada por los pintores. El pintor pinta cosas que usted a veces no la ve, pero él sí lo está viendo. Porque él maneja la área videoespacial de una forma general. A veces nosotros somos muy particulares en lo que manejamos. Pero ustedes las mujeres tienen más desarrollada esa área que nosotros. Porque esa le critican, no, se puso el mismo pantalón, la misma camisa. Y entre ustedes mismos se critican todo. Videoespacial. Cuando hay un daño a este nivel, se produce lo que llamamos prosopagnosia. Prosopagnosia. Que es la dificultad para reconocer los rostros. Son los pacientes que tienen traumas cráneoencefálicos y se le arriman los familiares y no lo reconocen. Que puede ser definitivo o puede ser transitorio. Prosopagnosia, dificultad para reconocer los rostros. Y también se puede presentar la topopagnosia. Topopagnosia. Dificultad para reconocer el área que ya conocía, reconocer. Son los pacientes de Alzheimer que salen y no son capaces de volver a su casa, porque perdieron esa capacidad de reconocer el área. O sin tener Alzheimer, los viejitos canzones que salen y se pierden, porque tienen una demencia senil. Ese es típico de las demencias. El área lóbulo occipital. Aquí encontramos el área 17 y 18. Centro cortical de la visión. Área 17 y 18. Vamos a borrar esto acá. Y ya lo grabaron afortunadamente. Y pintemos aquí un ojo. Esta información debe llegar allá. Área 17 y 18. Allá yo la proceso, la guardo para la memoria. O sea, lo que están haciendo ustedes, están guardando todo esto para la memoria. Área 17 y 18. ¿Qué le pasa al paciente si se halla en área 17 y 18? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Queda ciego? No, porque él puede ver. Digo que no puede procesar, se llama ceguera cortical. Él puede ver, pero no puede procesar la información. Son pacientes que a veces presentan eso, ven, no conocen los rostros, pero no es capaz de procesar tampoco información. Aquí. Es el área lóbulo occipital, lóbulo temporal. En el lóbulo temporal vamos a encontrar el área 41 y 42. Centro cortical de la audición. Audición. Se conoce como el área de Wernicke. Área de Wernicke. Y cuando se daña, se produce la fascia sensitiva, porque esta es una fascia de carácter motora, el área de Wernicke, centro cortical de la audición. ¿Qué más vamos a encontrar en ese lóbulo temporal? Vamos a encontrar el hipocampo, que es como un caballito de mar que después lo vamos a ver preparado, el hipocampo. Y el hipocampo relaciona con la memoria reciente, pero también con la memoria tardía, pero más la reciente, el hipocampo. Vamos a encontrar aquí el núcleo amigdaloide o la amígdala. Aquí. Núcleo amigdaloide o amígdala cerebral. Ese núcleo amigdaloide se relaciona con la conducta sexual y es el centro de la memoria emocional. Toda la memoria emocional de nosotros está allí. Núcleo amigdaloide, el cual vamos a despertarlo cuando veamos sistema límbico.
que tiene que ver con conducta y emociones del individuo. Memoria emocional, núcleo amigdaloide. Núcleo amigdaloide regula nuestra conducta sexual. ¿Qué sucede si extirpamos el núcleo amigdaloide? Si lo extirpamos en las mujeres, encontramos mujeres ninfómanas, insaciables sexualmente, ninfómanas. Y se lo dañamos a los hombres, como usted, de producto satirismo, hombre insaciable sexualmente. ¿Quién de ustedes tiene satirismo? A ver, alcen la mano. Ya esa está mirando la soga. A mí me hizo así. Ya es niña, ninfomanía. Sí. Bueno, y en este mismo lóbulo temporal vamos a encontrar el lóbulo piriforme, o sea, en forma de pera, centro cortical del olfato. Bueno, centro cortical del olfato. Es el área cortical viéndola por la parte externa. Pero ahora cogemos nuestro cerebro y lo vemos por la línea media. Así. Por la línea media. ¿Y qué vamos a encontrar en la línea media? Nuestro cuerpo calloso. ¿Y qué es el cuerpo calloso? Son fibras que unen los dos hemisferios. ¿Y para qué mi Dios inventó esa fibra que unen los dos hemisferios? Para que los dos hemisferios aprendan al mismo tiempo las cosas. O sea, para que uno no sea mudo mientras el otro está aprendiendo, sino que están aprendiendo las cosas. Y ustedes están en condiciones de aumentar su plasticidad neuronal si hacen lo que están haciendo los países avanzados, que descubrieron esto y empezaron a enseñar a los niños a escribir con las dos manos. Y eso aumenta la plasticidad neuronal. Empezaron a que patearan el balón con los dos pies. Ahí. Y eso lo puede usted ensayar ya. Usted sabe hacer la A perfectamente con la mano derecha o izquierda, si eso, y ensáyelo para que vea que es capaz de hacerla con la mano izquierda. No la hace bien, pero lo hace. Porque el cerebro contrario aprendió todo eso. Esa es la función del cuerpo calloso. Y ese cuerpo calloso es más grueso en las mujeres, pues son más inteligentes. Y en los homosexuales también es más grueso. En los homosexuales, Ingrid, ¿por qué te vieron aquí? Ese es lo que llamamos telencéfalo. Ahora viene diencéfalo, tálamo e hipotálamo. Entonces ponemos aquí el tálamo. ¿Qué es el tálamo? Se conoce el tálamo por dos definiciones: centro de integración de vías sensitivas y centro de relevo de vías motoras. O sea que el primer dibujo hubo un error. Mire que yo el estímulo lo llevé directamente al área 3, 1, 2. Todo estímulo debe llegar primero al tálamo. Y el tálamo lo distribuye al área respectiva. Por ejemplo, en el dibujo que hicimos ahorita del dolor, llega el tálamo y el tálamo lo manda al área 3. Este estímulo de la visión, primero llega al tálamo y después la manda al área 17, 18. La única vía sensitiva que no hace sin nace en el tálamo es la vía olfatoria. Grábese eso. Después lo vamos a analizar mejor. Tálamo, esa es la condición. Sirve relevo a vía sensitiva, integra vía sensitiva y relevo a vías motoras. Debajito de él está su amigo inseparable, el hipotálamo. ¿Y qué es el hipotálamo? Se conoce como el cerebro visceral. ¿Y qué hace el hipotálamo? Una cantidad de cosas, comenzando primero, tiene que ver con los ritmos circadianos. A. B. El hipotálamo regula el sistema nervioso autónomo. C. El hipotálamo regula nuestra temperatura corporal. D. El hipotálamo tiene centros de placer.
¿Y cuáles son centros de placer? El centro de la saciedad y el centro del apetito. También el hipotálamo. El hipotálamo se relaciona con el sistema límbico. El hipotálamo regula la actividad de la glándula hipófisis. ¿Ya usted vieron hipófisis? Todavía no. Todavía no. El hipotálamo tiene que ver con la actividad de la glándula hipófisis a través del eje hipotálamo hipofisiario. Es el hipotálamo que después lo vamos a desmenuzar lentamente aquí. Ese es el diencéfalo. Ahora me vengo aquí, mesencéfalo, metenquinielecéfalo. Los tres constituyen lo que llamamos el tallo cerebral. Le pongámoslo aquí así. Tallo cerebral. Mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Pero ya que el tallo cerebral no lo vamos a distinguir así anatómicamente, no, mesencéfalo existe la protuberancia y el bulbo raquídeo, que son las derivaciones. Entonces nos preguntamos qué función tiene el tallo cerebral. Pues la más elemental es A. Permite el paso de vías que sensitiva, aferente o ascendente. Permite el paso de vías que motoras, eferentes o descendentes. A. ¿Qué más vamos a encontrar en el tallo cerebral? Allí vamos a encontrar una estructura que se llama la formación reticular. La cantidad de núcleos dispersos en todo el tallo cerebral. Y esa formación reticular, ¿qué importancia tiene? A. Tiene que ver con el estado de sueño y vigilia. Y B. Tiene que ver con el sistema cardiorrespiratorio. ¿Qué implicación tiene eso? Que un paciente que tenga un trauma del tallo cerebral puede quedar en coma de por vida, porque se relaciona con el estado de sueño y vigilia. Pero al mismo tiempo puede presentar un paro cardiorrespiratorio, especialmente si a nivel del bulbo raquídeo, el paro cardiorrespiratorio, tallo cerebral. ¿Qué otra importancia tiene el tallo cerebral? Allí se originan 10 pares craneales. ¿Cuántos pares son? 12. El primero, el nervio olfatorio, y el segundo, el nervio óptico, no tiene origen en el tallo cerebral. Entonces, el tercero en adelante tiene origen en el tallo cerebral. Entonces, vamos a ver y vamos a denominar con colores el origen aparente de ellos. Tercer par craneal, nervio ¿qué? Ocular común. Motor ocular común. ¿Se origina dónde? En el mesencéfalo. Cuarto par craneal, nervio patético. Se origina en el mesencéfalo, de otro color. Quinto par craneal, trigémino. Se origina en la protuberancia. Sexto par craneal, motor ocular externo. Se origina en protuberancia. Séptimo par craneal, facial. Se origina en la protuberancia. Octavo par craneal, vestíbulo coclear o nervio auditivo, se origina en la protuberancia. Bulbo raquídeo, noveno par craneal, gloso faríngeo. Décimo par craneal, neumogástrico o vago. Onceavo par craneal, espinal o accesorio. Y el doceavo, el hipogloso. Esa es la importancia del tallo cerebral por ahora. Por ahora. Después viene una clase sobre la anatomía interna del tallo cerebral, donde vemos la expectativa de lo que tiene ese tallo cerebral. O sea, los núcleos de cada uno de estos nervios y la forma como se entrecruzan ellos. Así. Tallo cerebral. Eso hace parte de lo que llamamos mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y del metencéfalo, que da bien a la protuberancia, también se origina nuestro amigo el cerebelo. Hacemos esta aquí así. Y le agregamos esto aquí así. El cerebelo. ¿Y qué es el cerebelo?
¿Qué es? ¿Qué es el cerebelo? Decimos ustedes que el cerebelo está formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, igual que el cerebro. Y tiene tres funciones específicas el cerebelo. Tiene que ver con el equilibrio, B, con el tono muscular, y C, coordina el área 4 motoras del cerebro. Coordina esa área. Ustedes miren lo que voy a hacer acá. Miren, esta vía del cerebelo llegó a dónde? Al tálamo. Y el tálamo fue al área 4. Esto es lo que se llama, sirve de relevo a vías motoras. Y esta unión entre cerebelo, tálamo y área 4. La premisa que tiene que sirve de relevo a vías motoras. Lo demás es integra vía 6 sensitiva. Acá, cerebelo. B, A, equilibrio. B, tono muscular. Y C, regula la actividad motora. ¿De cómo se manifiesta la lesión del cerebelo? Fíjate acá. Yo ahorita tenía una lesión de qué lado? Del lado derecho. ¿O no? ¿O izquierdo? Izquierdo. Está así. ¿Qué lado era? Ahora me pongo acá y resulta que se comprometió el cerebelo también. Y el cerebelo me permite caminar en una línea recta sin desviar, que se llama equilibrio. Y hago esto y no me caigo a la función vestibular del cerebelo, que es equilibrio. Pero como también me comprometió el cerebelo, Manuel, camine por esa línea recta. Lo venía haciendo bien y de pronto me fui para el lado izquierdo. ¿De qué lado está el daño del cerebelo? ¿De qué lado? Se graban esto desde ahora. Las lesiones del cerebelo se manifiestan del mismo lado. Gracias a ese concepto. La lesión del cerebro se manifiesta al lado contralateral. Gracias a ese concepto desde ahora en adelante que lo vamos a ver. Y hay una prueba del cerebelo que tiene que ver con el tono muscular. La prueba dedo-nariz está aquí. Normal. Si yo tengo un daño cerebroso al lado derecho, lo haría así. Como el tono no está, no tengo buen tono, entonces no tengo una distancia calculada. Eso se llama dismetría, o sea, pérdida de la distancia cuando hay problemas del cerebelo. Hay una cantidad de problemas del cerebelo. Entonces, si yo empiezo a caminar y así, ¿qué hace el paciente con daño cerebroso? Hace esto. Camina con las piernas abiertas, o sea, aumenta la base de sustentación. Y eso se llama ataxia cerebelosa, porque hay una ataxia cerebral también distinta. Ataxia cerebelosa. Bueno. Ya tenemos cerebelo. Y por último dejamos la médula espinal tranquilita, que mañana vamos a hablar de ella. Entonces por hoy dejamos ahí el abreboca del sistema nervioso.